Saludo a todos los que me siguen en este canal, les doy gracias por conectarse y pedirle a ustedes que se suscriban a mi canal, den like y compartan para que mis videos lleguen a más personas. Hoy, como siempre, trayendo la realidad de Cuba, y voy a empezar por decirle que esto lo traigo, aunque yo no soy muy buen comentarista deportista, pero es que me llamó tanto la atención de una noticia acerca de el gran boxeador cubano que anda por las redes sociales ahora dando vueltas, boxeador Mario Quindelán. Y pues bueno, basado en esto, me recordaba yo de cuando yo era un niño, que oía decir que Estados Unidos, cada vez que se quedaba algún deportista por acá afuera, decía que Estados Unidos compraba los cerebros del mundo. Lo aplicaban a los médicos que se iban de Cuba, lo aplicaban a los ingenieros, a los deportistas. Y yo me preguntaba, como niño al fin, ¿cómo harán los americanos para robarle el cerebro a la gente? Bueno, pasó el tiempo y pasó y yo me di cuenta que no podían robarle el cerebro. Y entonces, como niño al fin, pregunté y me explicaron que no era que le sacaban el cerebro y se lo robaban, sino que le pagaban mucho y entonces se quedaban, pero que nada más le pagaban a las personas muy inteligentes. Bueno, acepté aquello y me di cuenta que, bueno, sí, podía ser que si pagaban mucho la gente se quedara en Estados Unidos. Pero no me di cuenta de tanto adoctrinamiento, porque es que nos volvemos, nos van cauterizando tanto la mente que realmente creemos el cuento que nos hace. Y incluso llegó el momento en que ya vine a Estados Unidos yo, pero ya realmente sabía ¿qué pasaba? Simple y llanamente que Estados Unidos le pagaba el trabajo a la gente y en Cuba no te lo pagan. En Cuba te roban todo lo que tú, te convierten en un esclavo, donde te roban cerebro, cuerpo, mano y todo el mundo es dentro de la dictadura porque tú trabajas y todo se lo cogen los dictadores, tú no vas a recibir nada a cambio. Pues bueno, llegué a Estados Unidos y trabajando en un casino, hay un compañero de trabajo que hablando un día así entre el grupo en un pequeño ocio que había, me dijo que, bueno, empezamos a hablar de los deportistas estos cubanos que se habían quedado, los peloteros, Cienfueguero, y me dijo, claro, él me dijo, viviendo aquí, claro, es que Estados Unidos compra los cerebros del mundo. Le dije, entonces ¿cuánto dieron por la pelota serrín que tú tienes en tu cabeza? Él se ofendió en aquel momento y tuve que hablar con él para decirle que, bueno, si a él le pagaban, y en aquel momento le estaban pagando en el casino 10, 12 horas, 10 o 12 pesos por hora, no me acuerdo, entonces le puse el ejemplo. Si tú que lo que único sabes es fregar platos, te pagan 10, 12 horas, tú te imaginas a un científico que venga aquí que sea capaz de inventar la vacuna contra el SIDA, o un pelotero que cada 3, 4 turnos al bate de un jonrón o sea capaz de hacer grandes fideos que llenan los estadios y pagan cantidad de dólares por irlo a ver. Y entonces reflexionó y me dijo, no, tú tienes razón. Y ese es el problema que pasa, que en Cuba no te pagan y la persona trabaja y no prospera. Entonces cuando se dan cuenta que en otro país pueden prosperar, pues se quedan en ese país. Pero hoy no, hoy en Cuba no le dirán a los cubanos, igual que nos decían a nosotros, que era Estados Unidos el que compraba los cerebros del mundo, porque hoy se están quedando en Turquía, en Chile, en Colombia, en Italia, en cualquier parte del mundo. Bueno, vamos a comenzar entonces, después seguiremos hablando de estos temas, pero vamos a hablar entonces ya de Mario Quindelán, que realmente es penoso la situación. Y es el caso de que Mario Quindelán, un multicampeón tanto olímpico como mundial, se encontró en la penosa necesidad de tratarle de vender su medalla de oro a un individuo que él le había ganado el combate. Dice, boxeador Mario Quindelán quiso vender su medalla olímpica para construirle una casa a su madre en Cuba. Esto lo narra
ese oponente al que él le quiso vender la medalla. Dice, el exboxeador cubano Mario Quindelán, doble campeón olímpico de Sydney 2000 y Atenas 2004, quiso vender la medalla de oro que ganó en la Olimpiada griega al rival que venció en esa competencia, al británico Amir Khan. No sé si se lee así mismo porque no está escrito de esa forma y así lo leo. Pero este se negó a comprar la dignidad del hombre. Yo creo que al que le hicieron perder la dignidad, no estoy diciendo que sea indigno, pero cuando tú tienes que vender el reconocimiento tuyo para comprar, estás perdiendo la moral. Dice, Quindelán trató de vender su presea para obtener $5,000 para construirle una casa a la madre, pero el británico no accedió y en cambio le regaló dinero. Limosneros nosotros los cubanos desde el Comité Central hasta la parte más baja. Bueno, mientras más abajo tenemos que estar pidiendo más. Fue triste ver a un 3 veces campeón mundial amateur y uno de los mejores aficionados que jamás haya salido de Cuba y 2 veces medallista de oro olímpico. Ver eso me duele, dijo él. Me dolió cuando me decía que no tenía ni dinero y así que le di algo en efectivo, es decir, le di una limonita. Pero entonces me preguntó si quería comprarle la medalla de oro, dijo Amir Khan al periodista Michelle Benson de Talk Sport. Al principio pensé que estaba bromeando, pero realmente quería venderme la medalla para poder construirle una casa a su madre. La familia es muy pobre y quiero construirle una casa. Mintó, le pregunté que cuánto podría costarle la casa y me respondió que $5,000. Le dije que le daría el dinero, pero debía prometerme que se quedaría con la medalla y que nunca la vendería a nadie porque se ganó ese oro olímpico, añadió el británico de origen pakistaní. Vender la medalla era vender la dignidad de él. Y por eso el pakistaní, que fue derrotado por él, le regaló el dinero para que no vendiera la medalla. Este es el problema, de que ahora la pregunta es, ¿quiénes nos roban el cerebro? ¿Quiénes compran los cerebros? Yo creo que en Cuba te los roban, no te los compran, y a lo que tiene que llegar el deportista cubano, ese que adoctrinaron y que nos enseñaron que la traición a la patria, todo ese cuento. Hoy por hoy, no es él solo, son muchos los deportistas que están en esa situación. Y es el caso también de otra deportista que tengo por aquí, no es esta, traje 2 por ejemplo, traje ese y otra atleta de canotaje que ya había hablado de ella por aquí, que están los videos en YouTube, lo pueden buscar, que se llama Lisandra Torres, que está viviendo en situación penosa, ella con su hija, después de darle gloria a Cuba, y la tienen enredada entre el partido y el Poder Popular y no le resuelven ni una casa digna ni materiales para vivir ella con su hija. Hablando de todo esto un poco, volvemos que Cuba trató de evitar con este cuento y de que se roban los cerebros, que la dignidad, los principios de la revolución, y al fin y al cabo nos dimos cuenta de que todo era una mentira y que nos tenían embobecidos y nos estaban ellos chupando el cerebro a nosotros y viviendo ellos como los cerdos de rebelión en la granja, a toda leche. Y entonces, ahora se ha presentado, bueno, ya sabemos la cantidad de deportistas que hay. El caso del equipo de voleibol, que años atrás, cuando Cuba tenía voleibol de los dos sexos, el equipo masculino vino reclamando el premio de una medalla que habían obtenido y cuando fueron a reclamar en el INDE le dijeron que con tanta necesidad que había en Cuba, ¿cómo a ellos se les iba a ocurrir estar reclamando una medalla? Pues en la próxima competencia prácticamente el equipo entero se quedó en Italia a jugar con los equipos italianos. Y así sucesivamente. Ahora hay el caso de una muchachita también de voleibol cubano que se quedó por Turquía.
La niña llevó el equipo de Turquía a ganar el campeón mundial. La consideran la reina allí. Está como a toda leche, como decimos. Y está impresionando al mundo entero. Esa niña se llama Larissa Torres. La pueden también buscar en cualquier video de YouTube. Estoy informando a los cubanos porque luego al país de Cuba no le entra mucha información. Y el último caso, el caso típico. Bueno, Cuba está llena de peloteros, de boxeadores, pero no es Estados Unidos. Están en todos los países, están peleando. Hay boxeadores por allá por Italia representando Italia, los hay representando, bueno, esta misma muchacha Turquía, los hay por Colombia, es decir, por España, atletas y bueno, de todo tipo en todo tipo de deporte. Todo el que vale y brilla, que puede poner el pie fuera de Cuba se queda, porque hay dos situaciones en este caso. Cuba no paga y las instalaciones están en muy mal estado. Tanto es que han tenido que suspender un juego nocturno de voleibol, de cualquier deporte, pero ahora días se dio uno por allá por Granma, que suspendieron el juego porque no habían luces en el estadio. Pero los tabloncillos están podridos. No hay nada. En Cuba no queda nada en pie. De ahí la deserción masiva de los deportistas. Y en este caso, en el último Panamericano que hubo, decepcionaron 23 miembros de la delegación de Cuba a los Panamericanos. Entre ellos, bueno, todos no fueron deportistas, pero yo creo que se quedaron hasta los de la seguridad del Estado. Entrenadores, todo, un equipo, 23 personas se desertaron de Cuba. Y así es masivamente la deserción de Cuba para cualquier parte del mundo. En Cuba ya no nos queda nada. En Cuba lo único que nos está quedando es el asilo de los viejitos que, por supuesto, los dictadores lo quieren mucho porque mientras tengamos a ellos allá vamos a estarle mandando remesas, poniendo recarguitas y vamos a mantenerlo ahí. Porque mientras nuestra familia se muere en Cuba, Díaz-Canel anda hoy por los Emiratos Árabes Unidos con la familia gastando miles y miles de dólares en un avión, comiendo a sus anchas y el pueblo muriéndose de hambre con los edificios cayéndoles arriba, la insalubridad a grado sumo, las calles llenas de basura. Ayer estuve viendo un video de Matanza y realmente la parte que no es turística es un lago de aguas bañales. Y así está toda Cuba. Entonces, ¿cómo no quieren que las personas se vayan de Cuba? Bueno, esto fue un análisis que hice de forma general de todas estas cosas. Pero yo les pido a ustedes que busquen información a los cubanos y que acabemos de despertar, porque de lo contrario va a costar mucho trabajo levantar al país, porque el país se ha destruido tanto. La moral, que es otra cosa en Cuba, que se ha ido perdiendo a gran escala la moral. Para reconstruir la moral va a costar más trabajo que para reconstruir los edificios. Los edificios y el comercio, yo le digo a ustedes que en menos de un año Cuba se restablece. Porque con la cantidad de cubanos que hay afuera y otros empresarios que cuando haya garantía de inversión van a regresar a Cuba, se va a resolver el problema ese rápidamente, de empleo y económico. Ahora, el problema moral es el que va a costar trabajo reconstruir, porque lo estamos viendo, los cubanos están llegando aquí a Estados Unidos y enseguida los están ahora cogiendo con droga, robando, con pistolas, tirando en la calle. Es decir, que para reconstruir la moral de un pueblo, los principios, cuesta mucho más trabajo que la economía. Por eso les pido, señores, que se tiren a la calle, hagan una huelga de brazos caídos y nos quitemos esta dictadura, porque es la única forma que tenemos de salvar la patria. Y, valga la redundancia, patria y vida, les pido que se suscriban y me ayuden a compartir estos videos. Y nos vemos mañana si Dios nos los permite.